Permitidme que, en primer lugar, singularmente salude al compañero Ignacio Fernández Tojo y Antonio Gutiérrez, que están, como siempre, con su gente. Gracias por estar aquí con nosotros, compañeros, de verdad. Gracias también a José Antonio y Fernando. Ambos forman el grupo Tigli, que significa en berebere libertad. Hoy queremos que todo gire en torno a la libertad. Quiero agradecer el esfuerzo que han hecho ambos, porque lo que acabéis de escuchar es una composición original que han realizado para este acto. Por tanto, en fin, ese esfuerzo lo agradezco especialmente. También, para finalizar, ambos van a interpretar otra pieza, que es la sonrisa de Benassi, que no es una persona, es una montaña. Es la sonrisa de la montaña. Por tanto, con una sonrisa potente y con mucha fuerza, este acto será por finalizado en torno a las 9 de la noche, espero. Agradecer a Jorge Bosso su participación, con esa voz de trueno que llega a lo más hondo. Jorge es actor, es sindicalista y, por encima de todo, es amigo. Ha sido secretario general de la Unión de Actores, tiene un largo currículum profesional y especialmente de compromiso. Actualmente es portavoz de Comisiones Obreras en la CIA, de la que fue vicepresidente durante 12 años. Jorge ha recitado unos versos que Bertolt Brecht hizo muy famosos, pero que son de un pastor protestante llamado Martin Melber. En fin, gracias, Jorge, por tu participación en este acto de defensa de la libertad de expresión. Este acto será conducido por Jesús Maraña, periodista. Con esto queda dicho todo, pero además es leonés y para mí es un honor que el paisaje nos una. Yo también soy de León. Jesús, como bien sabéis, ha tenido una dilatada carrera profesional. Ha sido director de muchos medios de comunicación, Interviú, Público, Tiempo, y hoy lo es de Infolibre. Proyectos, todos, también este último, en el que deja siempre lo mejor de sí mismo. Jesús también es un tertuliano conocido y respetado, que en los últimos tiempos tiene una gran proyección mediática. Es reconocido y respetado, cosa que no siempre es fácil. Y quiero significar solamente una cosa de él en este sentido, que argumenta como pocos, sin estridencias, de manera sólida y convincente, defiende sus posiciones, y hoy, con tanto ruido, es de agradecer ese comportamiento en los grandes medios. Gracias por tu comportamiento en ese sentido. Como estáis viendo del inicio de este acto, lo preside una viñeta de Antonio Fraguas, Forges. Forges fue un luchador por y de la libertad. Ya no está con nosotros, pero su obra es evidente que sí. Queríamos rendir un homenaje porque Fraguas, Forges, siempre ha estado cuando lo hemos llamado. Siempre ha estado defendiendo causas nobles, justas, solidarias y democráticas. Y esta viñeta que preside este acto es una de las últimas que hizo Forges y que la familia, cosa que agradecemos de manera clara, ha cedido a Comisiones Obreras para que pueda ser un poco utilizada en la campaña por la libertad de expresión. Gracias a su familia, siempre gracias.
La libertad de expresión es condición necesaria para tener una sociedad realmente libre. Una libertad ligada y que respete especialmente, entre otras cosas, la creación artística y la cultura en cualquiera de sus expresiones. También la capacidad de movilización, por ejemplo, de los sindicatos de clase de este país, y que además apueste, respete una información veraz y plural. Todo ello, todo esto y más cosas hoy están en riesgo, están en peligro. Si esta idea cuaja más en la sociedad, se está empobreciendo la democracia y además se silencia y da miedo al conjunto de la ciudadanía para que puedan disputar de manera legítima en la calle o en los despachos las cosas que nos preocupan. No podemos permitir que siga galopando de manera tan tremenda esa autocensura que hoy lamentablemente funciona en nuestro país. La libertad de expresión es la esencia, el alimento de la democracia. Y la criminalización del derecho de huelga, la aplicación de la ley de Mordaza y del Código Penal es un ejemplo claro del ataque que está sufriendo las libertades en todos los ámbitos. Pretenden convertir la democracia en una figura retórica, vacía de contenido. Es evidente que desde hace ya bastante tiempo, demasiado tiempo, la censura, la falta de libertades está teniendo un claro recorte en derechos en este país. Decíamos que había una manera clara de intentar limitar la capacidad, si no impedir, de los sindicatos, también de cualquier organización y de la ciudadanía, de que puedan defender de manera clara sus intereses. Son tiempos duros y oscuros. Se critica al discrepante o se persigue. Se pretende callar al que no comparte las cosas de la gran mayoría, es decir, aquellos que tenemos y defendemos un modelo alternativo también de sociedad. Por tanto, hay que seguir defendiendo en todos los ámbitos. Este acto es una piedra más para avanzar en esa dirección, la libertad de expresión como esencia de la democracia misma, aunque no compartamos las cosas que se dicen, pero la gente tiene el derecho a decirlas y el sindicato de clase como las obreras a defenderlas. Por tanto, no cabe la resignación, no cabe el repliegue. De ahí este acto reivindicativo para reafirmarnos en la defensa de la libertad de expresión. En los últimos meses hay nombres que podemos identificar como protagonistas de casos que simbolizan este retroceso en el ejercicio de la libertad de expresión. Podríamos mencionar a raperos y artistas como Valtonyc, César Straberry, Pablo Hasél o el grupo La Insurgencia, o el polifacético creador Leo Bassi, a periodistas o cabeceras satíricas como El Jueves o Revista Mongolia, a tuiteros y tuiteras como Cassandra Vera. Varios de ellos han sido condenados penalmente, otros absueltos finalmente. Se les han imputado delitos como enaltecimiento del terrorismo, escarnio religioso, discurso del odio, injurias. En todos estos casos subyace la limitación de ese derecho fundamental en democracia que es la libertad de expresión. Vamos a abordar distintos ángulos sobre esta situación con 5 personas que yo creo que son y están muy autorizadas para hablar de todo esto, cada cual desde su ámbito. Voy a presentarlas de uno en uno y directamente a cada uno le voy a hacer preguntas, sobre todo porque como somos muchos y tenemos poco tiempo y vamos a dejar tiempo para que vosotras y vosotros también intervengáis, lo vamos haciendo a la vez, ¿no? Yo quiero empezar recordando algo que es obvio, pero que me parece que se olvida fácilmente, ¿no? La Constitución misma establece que España no es una democracia militante. Es decir, que es perfectamente lícita la defensa de cualquier idea u opinión, incluso aquellas que contradicen el propio modelo constitucional democrático, siempre que esa defensa se ejerza sin violencia. Y una segunda obviedad, la utilidad, la eficacia y la fortaleza de ese derecho a la libertad de expresión se demuestra en la reacción ante las expresiones más extremas o radicales respecto al propio sistema democrático.
donde se hace visible esa fortaleza, es ante discursos o expresiones que nos pueden parecer terribles o de muy mal gusto o profundamente equivocadas. La libertad de expresión sería un puro adorno si solo se reivindica para lo políticamente correcto, para los tópicos más asentados o para la simple propaganda política o institucional. He dicho dos obviedades como pianos, pero como uno todas las noches lee periódicos y portadas donde esto se obvia, y no quiero poner ejemplos muy calientes, pero es así, pues me parece importante que lo tengamos presente cada vez que hablamos de lo que está pasando y de los ataques a la libertad de expresión. Bueno, a mi derecha, en primer lugar, está Darío Adanti, que es ilustrador, es humorista, es experto en la sátira, en la caricatura, es cofundador, miembro del equipo fundador de Revista Mongolia, pero ha colaborado en muchísimos medios, aquí y en Argentina, su país de origen. Y está aquí, aparte de que sabe muy bien de lo que habla y porque a mi juicio forma parte de uno de esos proyectos que representan lo que pone siempre en el espejo las limitaciones sobre el derecho a la libertad de expresión, que es la sátira, es el uso del humor, ¿no? Hablamos de sátira y hablamos de caricatura. Y uno tiene la impresión, Darío, de que vamos hacia atrás si recordamos portadas de Hermano Lobo, de La Codorniz o de otras cabeceras que en los años 70 lanzaban flechas cargadas de humor e inteligencia contra el poder, ¿no? Entonces yo te planteo en primer lugar si te parece que estamos en ese proceso de regresión, y segundo, si vosotros estáis, después de que tú lo vas a contar con detalle, pero la última gran, no iba a decir un taco, pero me lo guardo, el último gran disparate es que a una revista un juez o una jueza la condene a 40.000 euros de multa por ofender a un torero o extorero, no lo sé muy bien ya, que no es que se le hubiera acusado de nada especial, sino que se le retrata como un marciano y tal. 40.000 euros que hubiera supuesto el cierre de la revista si se hubiera ejecutado esa sentencia, ¿no? Esto es muy reciente. ¿Estáis viviendo eso? ¿Estáis viviendo también un proceso de autocensura por lo que está pasando? No. No, la verdad que yo creo que parte del espíritu satírico es un espíritu rebelde, ¿no? El problema es que no se dan cuenta, esto es algo que tenemos que tener claro, cada vez que cualquier tipo de humor es juzgado y entra a la justicia, el humor tiene una cosa y es que contagia. Vieron que la risa se contagia, el humor contagia. Entonces cada vez que la justicia judicializa un chiste, la justicia se vuelve cómica. O sea, la misma justicia se vuelve cómica. Cuando tú vas a un juicio por un chiste y ves que el juez dice, pero señor, Cassandra, ¿pero usted qué quiso decir? Y ella tiene que volver a contar el chiste, pues todos nos reímos de nuevo. Y encima en el humor es muy importante el recurso de la repetición, el chiste por repetición, con lo cual él dice, no, aquí el fiscal quiere que repita el chiste y lo vuelve a repetir y es más gracioso todavía. Con lo cual no se dan cuenta que es como realmente una lucha, es como decía en la Biblia, ¿no? de San Pablo, que decía, ¿por qué insistes en patear contra los aguijones, ¿no? Pues un poco esto es patear contra los aguijones. Y el problema también que tenemos, que yo sí que creo, es que la sátira o el humor es, digamos, les es fácil como primer atentado contra la libertad de expresión, porque tú, digamos, una nota periodística, por ejemplo, en el caso ahora que pasó con lo de Másteres y Fuentes, un periodista tiene pruebas, pero como el humor está siempre en el terreno de la ficción, por más que la sátira en realidad es una opinión crítica política, escrita, digamos, de forma humorística, en realidad tiene el valor de opinión, pero siempre, claro, yo no puedo decir, por ejemplo, si yo digo Montoro es Drácula, ¿no? Pues voy a un juicio y no puedo demostrar que Montoro sea Drácula, digamos. Con lo cual, bueno, lo es, pero... Con lo cual es muy complicado defenderlo, pero lo que tiene de bueno es que convierte a la misma justicia en una parodia de sí misma, ¿no? Y esto lo hemos visto, pero sí que creo que lo peligroso de todo esto, en realidad, es que están elevando el nivel de discusión a un nivel netamente emocional. Y eso hace que nos quita a todos del plano netamente material. Y yo que soy materialista, creo que cuando estamos todos hablando de emociones, de ofensas, ¿no? Cuando se juzga, cuando hay un delito de ofensas al honor, que parece algo del siglo XIX, ahí que te doy un guantazo y salen todos con el florete. Claro, yo me pregunto, ¿pero qué es el honor, no? O sea, ¿qué es el honor? El honor para mí, yo que soy materialista, para mí el honor es en lo que se están cagando con el tema de las pensiones, en lo que se han cagado con la reforma laboral, en lo que se han cagado con las leyes mordazas. Ese es el honor, por lo menos el honor de una sociedad democrática.
Entonces, claro, tenemos también este problema, y es que, digamos, hay una especie de fantasma de que aquí se respeta la libertad de expresión, pero en realidad se están cargando una parte fundamental de la libertad de expresión. La libertad de expresión tiene dos partes. Una es que todos tienen derecho a hacerse oír, pero que los demás no están obligados a escucharlos. Entonces, si están condenando a que yo me haga oír, lo que están haciendo es evitarle al otro su responsabilidad, que es que si no le gusta lo que yo digo, no tiene por qué escucharme. Con lo cual, tenemos un problema grave, que es lo que decías del Estado paternalista, que en realidad es absolutamente reaccionario, ¿no? Porque estamos viendo que todo lo que se está defendiendo a partir de aquí, por ejemplo, hay un caso también que discutiremos otro día sobre el de la corrección política y la incorrección política. Yo, por más que defiendo que la izquierda no podemos entrar en ese debate, porque es un debate absurdo y ridículo, que las palabras nos tienen que dar igual, cada vez llamen sudaca, maricón, me la sopla, ¿no? Pero es gracioso porque realmente la derecha se la pasa diciendo todo el rato: ¡ay, mira! Ahí está la corrección política, que no se puede decir puta o maricón, pero siempre es puta, maricón, sudaca, ¿no? Pero luego lo que realmente les ofende es que digan: me cago en Dios, me cago en la patria, me cago en la bandera, y esa es la verdadera corrección política en realidad, ¿no? Que mantiene el poder. Y entonces, a mí lo que me asusta de todo esto, además, es que tenemos un gran problema porque vemos cómo se nota que la religión católica en España es un poder realmente fáctico, que están totalmente relacionados con la élite económica, que aparte están en el poder y que realmente son el equipo de propaganda, son realmente el equipo de propaganda. A nosotros el juicio nos los hace Ortega Cano, que es muy patético, porque a ver, decís Leo Bassi, la ultraderecha, al Papu le puso una bomba a la ultraderecha, a nosotros Ortega Cano, es de perdedores, vamos. Esto no merece ni en la historia de la sátira no merece ni un párrafo. Pero Ortega Cano admitió en una entrevista a La Vanguardia que a él no le molestó su caricatura, sino que nosotros el cartel que habíamos hecho para el show era con la Virgen de Cartagena. Tuvimos una demanda que no fue aceptada a trámite, se nos hizo una manifestación en contra de 500 personas, que bastante violenta, por cierto, la manifestación, o sea, la policía ahí como intentando que no le pegaran a nuestro público. Y entonces, claro, la demanda no fue aceptada a trámite. A todo esto el teatro nos pidió que cambiemos el cartel porque le iban a romper el teatro, y dijimos: vamos a hacer uno suavecito. ¿Quién es de Cartagena? Ortega Cano, pues ahí mételo de marciano. Y resulta que, claro, el tipo dice: a mí lo que me ofendió fue lo de la Virgen, pero como yo soy del grupete este y no aceptaron el de la Virgen, vimos con los abogados que podíamos entrarles por aquí. O sea que lo de Ortega Cano es una anécdota. Pero cuando de pronto no se dan cuenta, digamos, que atentar contra la libertad de expresión es alterar también contra la libertad de culto. Y no hay libertad de culto. En España no hay libertad de culto. Aquí manda una religión. Es decir, no puede estar el respeto a la libertad de culto por sobre la opinión de los que no tenemos religión. De hecho, creo que ahora las últimas cifras es que somos el 47% los que reconocemos que no, o que somos laicos o que no tenemos ninguna religión, o 46%, lo publicamos en Mongolia, pero somos más que los que admiten directamente ser católicos o cristianos, ¿no? Y entonces, claro, pero si nosotros tienen en mano la educación, si están metidos en los centros de poder, si financian campañas de partido, pues entonces, claro, si tienen la educación de nuestros hijos en sus manos, va a seguir habiendo este ataque a la libertad de expresión, en cuanto a que la única ofensa posible al sentimiento religioso es al sentimiento cristiano. Entonces, eso, yo creo que ahí tenemos que atacar mucho con respecto a la educación, por lo menos para evitarlo de aquí en adelante, ¿no? Es verdad que en Mongolia habéis tenido mucha más experiencia en la reacción de la sensibilidad esta del delito de odio y las creencias religiosas y tal, que lo del enaltecimiento del terrorismo, que sobre eso habéis hecho grandes esfuerzos para que ponga una querella a la Casa del Rey, pero eso no lo habéis conseguido todavía. Estáis en ello. Bueno, Cassandra Vera, nacida en Murcia, por cierto, no tiene nada que ver con la querella que puso Ortega Cano, nacida 22 años después del atentado que acabó con Carrero Blanco, pero que dudo mucho que olvide jamás al personaje. Es escritora y estudiante de historia, y 13 tweets escritos entre 2013 y 2016 que se burlan o hacen chistes sobre el asesinato de Carrero supusieron la condena a 1 año de cárcel por enaltecimiento del terrorismo en la Audiencia Nacional, y hace poco, en febrero, el Tribunal Supremo anuló esa condena al estimar el recurso y considerar que esos chistes no contenían enaltecimiento del terrorismo ni humillación a las víctimas, así que no corresponde una sanción penal. A ver, a mí me daba la impresión, Cassandra, de que tú estabas convencida de que el Supremo iba a mantener la condena, y a la vista de otros casos, además, como el de Valtónico o el de Estrabés. A mí me gustaría que explicaras qué ha supuesto todo este proceso para ti, y si te condiciona lo ocurrido ahora cada vez que abres Twitter y te pones a escribir. Nunca voy a olvidar quién fue Carrero Blanco.
Entre otras cosas, no por la condena, sino porque yo, por ejemplo, ahora mismo soy escritor y estudiante de historia, intento centrarme en esas dos cosas de la vida, pero todo el mundo ahora me recuerda por los chistes, lo que decía Darío. No puedes obligar a la gente a ver tu humor, pero si lo pones en cada cadena de televisión, no me gustaría, por ejemplo, como pasa ahora, estar dentro de 20 años y que me digan por la calle, mira, sí, tú fuiste la que dijo en Twitter que ETA era una agencia espacial. No. Me gustaría ser recordada por otras cosas y que la gente no se hubiera visto obligada a ver un humor si no le gusta, porque hay gente que le ofende. Mi día a día, pues desde el primer día que fui detenida, pues cambió todo lo que era mi estructura de vida. Pasó de centrarse en los estudios a centrar, no quiero ir a la cárcel. Se centró en, voy a ver cómo evito esto, voy a intentar hablar con otra gente que ha pasado por lo mismo. Y bueno, todo el proceso de sumirse en una depresión personal se me mejoró con el tiempo, sobre todo cuando mi caso se hizo público, y ya con la condena pues me hundí bastante lo que es la mierda. Y quiero entrar en el fondo de este asunto, que ¿por qué está ocurriendo esto? Pues básicamente vamos a lo que son unos años bastante negros, lo que es respecto a la libertad de expresión. Empezaron con 2011 con Pablo Hasél, que recuerdo yo que su caso fue detenido en su casa, registraron su domicilio, se llevaron libros de comunismo y a todos se nos vino a la cabeza los peores años del franquismo, incluso la propia Edad Media, ¿no? Como entran a tu casa, te acusan de brujería y a la hoguera, ¿no? Pues básicamente a Hasél le pasó lo mismo. Pero hay que decir que no fue el primero, esto lleva ocurriendo en el País Vasco muchísimo tiempo. Siempre me gusta remarcarlo porque no pensemos que ahora lo que está ocurriendo en Madrid, en Valencia, en Barcelona, tal, es nuevo. No, esto lleva ocurriendo a compañeros de Euskadi muchísimos años, y ahora simplemente como aquí en Madrid o en Barcelona estamos alzando la voz contra todas las injusticias, pues está pasando exactamente lo mismo porque les ha ido bien ahí y ahora pues por ende no lo aplican a nosotros. Decía Darío que una de las primeras cosas que se puede perseguir contra la libertad de expresión es el humor. Y añado que también el rap, porque el humor y el rap son las cosas que más acentúan cuando un estado se vuelve autoritario, porque son arte puro y a partir de ahí se puede criticar, pero no una crítica de cátedra, una crítica de señores de salón hablando, no, una crítica que llega al pueblo, una crítica ácida, una crítica que acaba con esta gente, con esta gente a la larga. Y por eso tenemos precisamente a Turquía, país poco amigo de los derechos humanos, que tiene a más de 25.000 humoristas y raperos condenados y a la espera de juicio simplemente por criticar a Erdogan. Que básicamente eso es lo que está ocurriendo en España. Hemos plagiado a Turquía, ya somos de facto un estado autoritario, por mucha constitución que digan que tengamos, por mucha democracia. No, somos un estado autoritario de facto y somos un estado autoritario, pero lo próximo es convertirse en un estado totalitario tipo Arabia Saudí, ¿no? Porque básicamente lo que ha ocurrido hoy de llevar a juicio a Willy Toledo por cagarse en Dios nos pone un escalón por debajo, uno solo, de Arabia Saudí cortando cabezas a disidentes en una plaza pública. Un escalón por debajo, es básicamente lo mismo, censurar al disidente. Y bueno, ya finalizar diciendo que agradezco a la Comisión Observas por la invitación y solo decir que, aunque yo he sido suelta, no hay que conformarse con que una persona en este caso sea suelta, ¿no? En plan, bueno, ya llegarás al Tribunal Supremo, al Constitucional y te absolverán. No, en mi caso ha sido así, pero en otros casos, aunque van a ser absueltos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que eso está clarísimo, van a comerse años de cárcel, ¿no? Y aunque no vayas a la cárcel, el susto no te lo quita nadie. Los 2 años que he pasado yo en tensión y muerte de miedo, eso tampoco lo quita nadie. Lo que hay que hacer es acabar con esto de raíz. Hay que acabar con las persecuciones del Estado y por eso la verdad que estoy muy encantada de Comisiones Obreras, que es un sindicato histórico que luchó contra el franquismo y siempre ha luchado por los trabajadores, se impliquen en estas acciones, porque al final, aunque no compartamos lo que es la misma ideología todos, pienso que solo la unión puede acabar con esta censura. Muchas gracias. Muchas gracias, Cassandra.
Yo luego, si hay tiempo para una segunda ronda, me gustaría preguntaros, porque claro, has hablado del rap, que una de las cosas que ocurren a mi juicio es que no se sitúa el análisis de los hechos en el contexto que hay que situarlo. Yo a veces pienso, si las letras esas del rap que se están condenando y denunciando se cantaran en boleros, en pop, en música disco, que eso sí llegaría a las audiencias que vemos la televisión, que estamos en los debates, etcétera, ¿qué pasaría? Porque, claro, es el contexto el que no se está teniendo en cuenta tampoco, porque el rap, por definición, es eso, en origen, es poner en entredicho el sistema, ¿no? Bueno, me estoy enrollando yo, que no soy el que tiene que hablar aquí. Begoña López Anguita es magistrada, la conocéis creo todos y todas, es magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Alcalá de Henares y pertenece al Secretariado de Jueces y Juezas para la Democracia. España, yo creo que lo ha citado Jaime, es el único país del mundo en el que se han producido muchísimas más denuncias y condenas por enaltecimiento del terrorismo, cuando ya no existe el terrorismo, que mientras ETA mataba. La clave parece que es ese famoso artículo 578 del Código Penal, que permite una interpretación laxa a la hora de establecer, y cito entre comillas, que no es necesario que el discurso o las expresiones denunciadas inciten directa o indirectamente a la comisión de un delito o al uso de la violencia, que no es necesario para que pueda existir la condena. En realidad, Begoña, no se está aplicando por la puerta trasera un delito de opinión incompatible con una democracia sólida. Sí, claro que entiendo que sí que es una forma de intentar castigar los delitos de opinión. Lo que está claro es que que el derecho fundamental de la libertad de expresión, si hay algún tipo penal que se refiera a él, nunca el tipo penal puede afectar a lo que es el contenido de ese derecho fundamental. Entonces, con este tipo de condenas lo que se está haciendo precisamente es castigar la opinión. Pero también es verdad que, por ejemplo, en la reciente sentencia del Tribunal Supremo en la que absuelven a Casandra, el Tribunal Supremo es muy claro al decir que los delitos porque es verdad que cuando se produjo la reforma de los delitos de terrorismo, ya se dijo en nuestra asociación y muchos juristas, ya dijimos que era una puerta abierta a poderlo aplicar a circunstancias y situaciones que no tenían nada que ver con una situación con enaltecimiento del terrorismo. Y en la sentencia del Tribunal Supremo dice que los delitos vamos a poner un poco de coherencia y cordura a toda esta situación. Dice, los delitos de enaltecimiento o de justificación de los actos terroristas solamente pueden ser castigados en aquellos casos que haya un riesgo sobre las personas, sobre los derechos de terceros o sobre el propio sistema de libertades. Y ese riesgo tiene que ser un riesgo real y efectivo. Hay un voto particular en la sentencia de la Audiencia Nacional que condena a Pablo Hasél de la magistrada Manuela Fernández Prado, que dice, y ese riesgo real no existe en los casos de los tweets. ¿Por qué? Porque solo se conocen porque hay una sección de la Guardia Civil que se encarga de hacer prospección de Twitter para saber cuáles son los mensajes que existen. De manera que si esa Guardia Civil no existiera, los twitters no tendrían ningún tipo de difusión, de manera que ese riesgo real no existe. Pero es que además actualmente hay una directiva en la Unión Europea de este año, del año pasado, el 2017/541, sobre los actos terroristas, sobre la lucha contra el terrorismo, que todavía está en periodo de transposición a nuestra legislación y que supongo que exigirá que se modifiquen estos tipos penales, donde creo que ha sido consciente de la necesidad de restringir estas limitaciones que se establecen en el Código Penal, porque lo que dice es que todos los delitos de provocación pública a actos de terrorismo, que pueden ser la exhibición, tanto la apología como la exhibición de mensajes o de informaciones, de imágenes, para ser sancionadas, tienen que suponer un riesgo de cometer un acto terrorista. Y además da criterios, porque supongo que, claro, el legislador también europeo sabe con quién está tratando en cada uno de los gobiernos de cada uno de los estados. Y dice, para valorar ese riesgo hay que tener en cuenta tanto la autoría, quién es el autor, a quién van dirigidos y el contexto. Y además, y fundamental, la importancia y la credibilidad o verosimilitud de ese riesgo. Es decir, estamos hablando de que en España, en el 2018, podemos estar satisfechos y orgullosos de que en nuestro Estado de Derecho actualmente no hay ninguna organización terrorista, que actualmente ETA no está activa.
Entonces, es incomprensible que esas expresiones, que en ningún caso pueden ser un riesgo real de que se pueda cometer un acto terrorista, realmente puedan llegar a ser condenadas como un delito de enaltecimiento. Begoña, una curiosidad. ¿Puedes explicar brevemente cuál es la diferencia del caso Casandra y el de Valtonyc para que en el Supremo hayan condenado a Valtonyc, que obviamente es que el Supremo no siempre sigue criterios igualitarios. Sí. Entonces, a Casandra le entendieron que era por enaltecimiento del terrorismo, además estamos hablando de hace más de 40 años, y con Valtonyc no solamente le aplicaron el tema de enaltecimiento del terrorismo, sino también injurias a la corona. En el tema de injurias a la corona, es que, a ver, creo que a todos tenemos que tener como muy claro cuál es la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y es verdad, como ha dicho Casandra, que es triste que haya que acudir y que haya personas que estén condenadas y que tengan que acudir y esperar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No, es que en ese sentido te iba a decir, es que los jueces, o por lo menos jueces que están condenando por temas de libertad de expresión y aludiendo agarrándose a esos artículos del Código Penal, están directamente ignorando la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos e incluso del Tribunal Constitucional sobre la prevalencia de la libertad de expresión, ¿no? Sí, claramente. Yo tengo un amigo que además está en el público que ayer decía que igual nos tenían que intervenir Europa en materia de derechos humanos, no económicamente, sino en materia de derechos humanos. En ese sentido, y por ejemplo en relación a las injurias del rey, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de marzo del 2018 referida a la quema de carteles de fotos del rey es contundente. Y primero dice, que además es importante, que los delitos de odio solamente están dirigidos a proteger a minorías vulnerables. En ningún caso puede ser a instituciones, a Guardia Civil, a los cazadores, que ahora parece que se demuestran ofendidos por algo. No es posible eso, sino que tiene que ser a minorías que sean vulnerables. Pero además dice que en el marco del discurso y del debate político de los intereses generales no se puede restringir el derecho. La limitación a la libertad de expresión tiene que ser mínima, porque parten del hecho de que toda persona dedicada a lo político, tanto desde las instituciones como de partidos políticos, tiene que estar sometida y tiene que asumir que todos sus movimientos deben ser investigados y supervisados por parte tanto de los ciudadanos como de los periodistas. Y por lo tanto, cualquier limitación a eso supone un detrimento de la democracia. Entonces, en eso ha sido muy claro. Además dice expresamente, es normal que el Estado quiera proteger la honorabilidad de su jefe de Estado, pero nunca restringiendo ni la libertad de información ni la libertad de expresión de los ciudadanos. Porque además es que, y tal y como dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es que lo que tenemos que tener claro, y creo que eso nos falta dentro de nuestra propia cultura democrática, es tener claro que cualquier expresión, que la libertad de expresión no solamente es, como has dicho tú, respecto de aquellas opiniones que son, bueno, pues que son inocuas, que a todo el mundo le parecen correctas, adecuadas, sino que fundamentalmente respecto de aquellas que nos pueden herir, que nos pueden ofender, que pueden ser importunas, porque ahí es donde está el pluralismo, y ahí es donde está la tolerancia, y ahí se basa el sistema democrático. Por eso, desde algo que nos ofende, a algo desde una expresión que nos ofende, a esa expresión que puede ser sancionada penalmente, hay un trayecto muy largo por donde camina la democracia, y es que nosotros cada vez ese trecho se está estrechando muchísimo más. Yo procuro tener siempre presente, cuando hablamos de libertad de expresión, esa reflexión que hizo en su día José Luis San Pedro a su manera. También yo se la he escuchado varias veces al filósofo, al profesor de filosofía Emilio Lledó, cada cual con sus palabras, ¿no? Pero que más o menos dice, ¿qué me importa a mí la libertad de expresión si no digo más que imbecilidades? ¿Para qué sirve la libertad de expresión si no sabes pensar, si no tienes sentido crítico, si no sabes ser libre intelectualmente, ¿no? Todas y todos sabemos que cuando el poder político intenta imponer una ideología determinada, hace todo lo posible para obstaculizar precisamente la libertad de pensamiento, ¿no? Y por tanto la creación y la difusión cultural. Gloria, te lo pongo un poco difícil. ¿Cuál es el estado de salud actual de la democracia en el ámbito de la cultura, de la creación, imprescindible para alimentar esa libertad de pensamiento y de expresión?
dar gracias al sindicato por esta iniciativa y por invitarnos y contemplar la presencia de la plataforma en defensa de la cultura como un espacio de transversalidad de los diferentes sectores de la cultura, ¿no? Y además de diferentes ámbitos, del privado y del público, donde nos encontramos a veces sindicalistas, empresarios, pero todos artistas buscándose la vida en general, y todos bajo, bueno, defendiendo que la cultura es un derecho y que la libertad de expresión y por tanto la libertad de creación es inherente y es imprescindible para que la sociedad siga avanzando. De hecho, estos casos que ahora tristemente y se han recrudecido a partir de la ley Mordaza han puesto de manifiesto, también gracias a los medios de comunicación y a las redes, de sentencias, de juicios, bueno, yo creo que tiene, o sea, ha sido algo que se ha ido dando a lo largo de toda la historia y que de repente nos hacen cosas como curiosas, ¿no? Que de repente en 1850 la Traviata de Verdi estuviera prohibida en ciertos lugares, o que el baile de Elvis Presley en Estados Unidos fuera prohibido porque era demasiado sensual. Siempre ha habido motivos políticos, religiosos, sexuales o morales, que han ido intentando coartar la libertad de creación. Grupos que en un momento determinado son sancionados o son prohibidos, después, al cabo del tiempo, porque la sociedad lo va terminando de incorporar, se convierten en iconos de la cultura y forman parte de, no sé, de nuestra memoria colectiva, como los Rolling, por ejemplo, o como Elton John o Leonard Cohen, o en otros países de América Latina, pues, no sé, desde Víctor Jara a Roberto Carlos. O sea, durante toda la época de la democracia, al principio, todo el tema del punk y el rock ha sido, bueno, fueron en el País Vasco y fuera del País Vasco, casos como el de Sociedad Alcohólica o Escorbuto o Barricada, tal, han sido, fueron muy penalizados. Y yo tengo bueno, ahora os hago un comentario, y actualmente es el rap, ¿no? O sea, el rap es como la esencia del objetivo. Yo creo que los de esta unidad de la Guardia Civil deben de estar leyéndose en las revistas de música, a ver quiénes son los que tal, para luego hacerle seguimiento de sus Twitter y de sus canciones, porque si no, no tiene explicación, no tiene ninguna explicación la importancia que se le están dando, y que evidentemente no atentan contra nada, ni mucho menos son enaltecimiento del terrorismo. Lo decía antes el compañero, Amnistía Internacional ha denunciado la falta de libertad que se está dando en España, la libertad de expresión y de la libertad de creación que se está dando en España en los últimos años. Os decía, en esto de la situación actual, es muy curioso porque todo este proceso de artistas que en un momento determinado estuvieron malditos en todas las instituciones públicas, y que no podían salir más allá del circuito privado de salas o de festivales, ahora, afortunadamente, pues están siendo programados en fiestas populares con dinero público. Evidentemente eso genera un conflicto que no sale a la luz pública, pero un conflicto con vecinos, cómo es posible que con dinero público se contrate a Defcon 2 o cómo se puede contratar a Willy Toledo con dinero, vamos, en fin, cosas que tú dices, pero ¿dónde estamos? ¿Estamos en el siglo XXI o estamos en 1850 con la Traviata, ¿no? O sea, en eso hay como poca diferencia, ¿no? Yo creo que se hace imprescindible campañas como esta y como otras que han puesto en marcha pues universidades o diferentes colectivos, y que además, y eso es algo que desde la plataforma apoyamos, es
que se hagan acciones que no sean individuales, sino que incorporen al mayor número de sectores posibles, y con otras asociaciones a nivel internacional, que las hay en defensa de la libertad de expresión y que efectivamente nos van a terminar interviniendo por no cumplir un derecho que está en la Convención de Derechos Humanos. O sea, literalmente, dice el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, la sátira es una forma de expresión artística y comentario social que, exagerando y distorsionando la realidad, pretende provocar y agitar, por lo que es necesario examinar con especial atención cualquier injerencia en el derecho de un artista o de cualquier otra persona a expresarse por este medio. Entonces, como dentro de 3 años, 4 o 5, llegará alguna de estas historias al Tribunal de Derechos Humanos, pues volveremos a ponernos colorados, imagino, ¿no? Por cierto, otra cosa que imagino que surgirá cuando habléis desde el público. Yo he escuchado mucho estos últimos 10 días por qué estas condenas, estas denuncias, por qué no ha habido denuncia contra Jiménez Los Santos. Cuidado, yo defiendo exactamente lo mismo para los raperos que para Jiménez Los Santos. Pero es verdad que choca que siempre vayan del mismo lado de la balanza, ¿no? Es decir, es que Jiménez Los Santos es verdad que en el micrófono abierto, pues cuando surgió la sentencia del tribunal alemán, pues vino a decir que había que poner bombas en las cafeterías de Baviera y que en Mallorca había muchos rehenes alemanes. Es decir, que esto, si lo trasladamos a que esto lo diga en Al Rojo Vivo un tertuliano de no sé qué signo, veríamos a ver la que se armaba, ¿no? Bueno, no se me ocurriría a mí presentar biográficamente a Unai Sordo en un acto convocado por Comisiones Obreras, sindicato del que es secretario general, como todos sabéis, desde el 1 de julio de 2017. Sin embargo, sí quiero decir que Unai, me corrige si me equivoco, acababa de cumplir 1 año de vida donde nació, en Baracaldo, cuando ETA voló el coche de Carrero Blanco. Y estoy seguro de que desde muy pequeño escucharía y leería un buen montón de chistes alusivos al atentado. Yo es que, perdonadme, uno de mis primeros trabajos en periodismo fue en un programa que se llamaba Si yo fuera presidente, en Televisión Española. Y yo allí escuché, y además hubo que repetirlo 3 veces porque quería corregirlo chistes de típico sobre el atentado de Carrero Blanco. Estoy hablando del año 84. Entonces yo me quedo perplejo cuando asistimos a las cosas que asistimos ahora, ¿no? Esto era un inciso nada más. En todo caso, Unai ha vivido desde siempre en Euskadi y sabe perfectamente distinguir lo que es enaltecimiento del terrorismo e incitación a la violencia y lo que es simple ejercicio de la libertad de expresión. Las denuncias y condenas por chistes, por tuits, por sátiras o por versos no son ajenas, como dije al principio, a otros retrocesos en materia de libertades y derechos colectivos, desde el derecho a la huelga al de reunión y manifestación. ¿Tú crees, Unai, que hay una conciencia colectiva de esa regresión a la que estamos asistiendo? Y, en segundo lugar, ¿qué debemos hacer, qué va a hacer el sindicalismo, para extender en la sociedad esa concienciación sobre lo que nos estamos jugando en términos de calidad democrática? Yo cuando veía un poco la preparación del acto, incluso cuando venía para aquí o cuando un par de medios de comunicación que estaban aquí te planteaban la pregunta sobre qué hacíamos aquí, estamos hablando de la libertad de expresión, ¿no? Un acto sobre la regresión, el ejercicio de derechos democráticos, de derechos civiles, de derechos que yo creo que no hace demasiado tiempo pensábamos que estaban absolutamente consolidados en la sociedad española, ¿no? Hacías, Jesús, una referencia. Yo soy muy cuidadoso por cuestiones evidentes biográficas con cualquier tipo de referencia jocosa con todo lo que tenga que ver con el terrorismo, ¿no? Por cuestiones evidentes. Yo no recuerdo evidentemente el atentado de Carrero Blanco. Recuerdo también, sí recuerdo en cambio, algo que se hacía en las verbenas del País Vasco. Y esto no lo digo sin ningún tipo de esto ahora tenía que ser así, ni mucho menos, ¿no? Se gritaba aquello de voló, voló, Carrero voló, y se tiraban los jerseys al alto. Yo me acuerdo de esto siendo un niño, ¿no? No creo yo que haya que hacer mucha apología de cómo se ha abordado el tema de las víctimas del terrorismo en el País Vasco, ojo, porque creo que se han cometido excesos en la consideración de un tema terriblemente grave, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, sí venía dándole una vuelta a una frase, perdona que haga una pequeña digresión, para contextualizar dónde estamos, ¿no? Yo cuando empecé cuando entré en principio como invitado en la ejecutiva
de las comisiones obreras de Euskadi no llevaba yo ni 2 años cuando hubo un atentado terrorista contra un chaval entonces que se llama Eduardo Madina en febrero del año 2002, ¿no? Un atentado terrible, que yo es uno de los primeros actos que recuerdo en una manifestación que se organizó desde las asociaciones, o sea, de las secretarías de juventud de los partidos políticos y de algunos sindicatos vascos, y me tocó estar a mí allí en unas jornadas durísimas, ¿no? Y le leí a Eduardo Madina el otro día una frase lapidaria, como muchas de las que hace, por lo sintéticas que son y lo potentes que son, ¿no? No venía a colación de ninguna actuación sobre la libertad de expresión, sino con alguna tipificación delictiva que hemos visto en los últimos días, ¿no? Y decía algo así como: cuando todo es terrorismo, nada es terrorismo. Me parecía lapidaria, porque hasta qué punto el exceso en la tipificación de según qué delitos acaba devaluando lo que ha significado un delito tan terrible como ha sido el terrorismo en España hasta hace 4 días, mal contado, ¿no? Entonces esto lo venía yo dando una vuelta en el coche cuando venía para aquí. Yendo un poco más a la cuestión que me planteabas, yo que pensé que venía a clausurar esto más que a intervenir en la mesa, pero yo tenía preparada una pequeña reflexión, porque me imaginaba que después de todos estos testimonios, bueno, la casuística no tenía demasiado más que aportar, ¿no? Y yo me hacía una composición de intervención un poco en que da respuesta a lo que pregunta. ¿Somos conscientes del cambio en el sentido de cuestionamiento de libertades democráticas que hasta hace poco tiempo parecían absolutamente consolidadas en la sociedad española? Y me hacía una pregunta en algo que tú planteabas al principio, ¿no? ¿Son esto expresiones más o menos aisladas de un exceso judicial, de una determinada interpretación de normas que se han adaptado y seguramente se han sacado de contexto en cómo se abordaron determinadas cuestiones vinculadas al terrorismo y otro tipo de cosas? ¿O estamos viviendo una regresión producto también de un cambio en la fisonomía, en una especie de ruptura de los marcos de contrato social que ha existido, no en España, sino en el conjunto de Europa, y que ante la previsible reacción de movilización o de desorden ante lo que estaba ocurriendo en nuestro espacio, ¿no? En esta especie de gestión austericida de la crisis, se ha abordado una política de ataque al ejercicio de derechos fundamentales, donde la libertad de expresión es una, pero donde evidentemente el derecho de la huelga es otra, ¿no? Porque yo creo que algo de esto hay, ¿no? También por dar un poco la versión más económica, más desde el punto de vista sindical, ¿no? Es decir, ¿no habrá algo de regresión al hilo de un proceso de deconstrucción de un modelo social europeo donde las libertades democráticas se consolidaron en un contexto también de un determinado modelo de reproducción económica donde se buscaban sociedades más inclusivas y por tanto un poco aquello de la infraestructura, superestructura social, o de que la ideología dominante es la ideología de las clases dominantes y cómo esto condiciona todo el aparato judicial o todo? Pues yo creo que son reflexiones que hay que tener en la cabeza, ¿no? Nosotros hemos vivido un proceso de ataque sistemático, no voy a decir sistemático, pero ataque muy importante y con episodios absolutamente surrealistas al ejercicio del derecho de huelga, donde ha habido 300 y pico personas encausadas en España con penas de cárcel pedidas, en algunos casos absolutamente desproporcionadas, ¿no? Y que el sindicato ha tratado de jugar un papel de denuncia de esta realidad, pero donde hay que reconocer que fuera de los entornos más próximos al sindicato ha costado mucho que esto calara como un problema social, y siempre nos venía a la cabeza el viejo poema que popularizó Bertolt Brecht, ¿no? ¿Qué ha ocurrido para que a una chavala en una piscina de Galicia, por, dicen, manchar de tinta y no sé qué una piscina, se le impute un delito que podía llevar con sus huesos a la cárcel? Yo estuve presente en el juicio de la que fue secretaria general, Catiana Vicens, en las Islas Baleares del sindicato, donde en una vista judicial estaba Ignacio conmigo en la sala, si no recuerdo mal, entraste en la sala, y alguna persona más de las que estáis por aquí. Yo asistí a una vista que salí con los pelos de punta, ¿no? Porque se acusaba a una mujer que puede pesar 60 kilos mojadas, y me permitís la expresión, que es mi compañera Catiana, de haber roto, en el ejercicio de tirar un cartel de servicios mínimos, haber roto una luna. Y por esa luna se le pedían una pena de 3 años de cárcel, si no recuerdo mal, con unas pruebas periciales allí
Oye, una persona que llegó allí fue capaz de decir que no se puede determinar si la luna se rompió por dentro o por fuera. Claro, si estaba por dentro, ¿cómo no se va a poder determinar si se ha roto la luna por dentro o por fuera? Que no se rompió, que se resquebrajó, que no cayó la luna, ¿no? Entonces, claro, era una petición absolutamente excesiva de pena por un hecho, vamos, que probatoriamente estaba a años luz, en mi opinión. Yo no soy jurista ni me meto donde no me llaman, pero era evidente que aquello no se sostenía por ningún lado y que es imposible no pensar que eso está dentro de una estrategia de coacción del ejercicio de derechos fundamentales en un momento de unas políticas regresivas en lo socioeconómico y en lo sociolaboral muy potentes, ¿no? Bueno, pues yo creo que mucho de eso ha habido. Puede tener que ver también con algo que a mí me da la impresión de que en general, cuando hay grandes avances, por ejemplo, en los sistemas de comunicación, pues la frivolidad que decía antes, lo del voló, carrero, voló, claro, esto se hacía, pero seguramente las cosas que se dicen en conversaciones no se pueden sostener en papel sin tener un problema. Las cosas que se sostienen en papel hoy en día no se permiten, no se toleran a través de las redes sociales, porque de alguna manera vamos dando saltos en los medios de comunicación, y yo creo que hay una reacción defensiva del poder a la hora de tratar de acotar y de coaccionar nuevas formas de expresión, y ante la duda tiramos por elevación. Porque muchas de las cosas que aquí se están tipificando y que pueden meter a la gente a la cárcel forman parte de las conversaciones, seguramente, no digo que si tienen buen gusto o mal gusto, pero las conversaciones que más o menos se pueden tener. Y claro, se hablaba de las canciones, ¿no? Es decir, ¿qué canciones se cantaban en los años 80? Muchas de ellas hoy en día serían impensables, ¿no? Y no hablo ya de terrorismo, ¿eh? Estoy hablando un poco de la generalidad. Por tanto, pues es verdad que ha habido un proceso, estamos, yo creo, en un proceso involutivo importante, y es una tesis, no pretendo tener razón, ¿no? Pero creo que está muy relacionado con el cambio de fisonomía socioeconómica y de cómo articular las sociedades que hay en este momento, y la previsible reacción de descontento que probablemente, pues bueno, en un ejercicio absolutamente excesivo de la actuación, en principio legal, claro, porque evidentemente las leyes se hacen desde el legislativo, ¿no? Y luego determinadas interpretaciones desde las fiscalías o desde los propios aparatos judiciales, me parece que nos están situando en una posición terriblemente preocupante, ¿no? Y por tanto yo creo que el sindicato tiene que ser un agente activo de denuncia de estas realidades, ¿no? Diciendo cosas que incluso no siempre son fáciles de decir y que no siempre son bien encajadas y que nos generan a veces ciertos costes, ¿eh? No me voy a ir muy lejos y sé que me meto en un charco, pero nosotros no hemos dicho que en el tema y en la problemática política de Cataluña la acción judicial no tenga un sentido o los jueces no tengan que actuar en caso de que haya comisión de delitos. Lo que hemos dicho es que percibimos algo que parece bastante evidente, que hay que determinados excesos judiciales en la tipificación de algunos delitos o en la utilización de la prisión preventiva. Pero que esto que acabo de decir yo, más o menos, lo dijo una persona, creo que tan poco sospechosa de no sé qué equidistancias como Felipe González el otro día en una entrevista, ¿no? Bueno, pues no vale el matiz. Usted está cuestionando la autonomía de la judicatura, usted está tratando... Perdón usted, yo estoy diciéndolo, yo lo que diga yo no tiene ninguna importancia, lo que diga mi organización. Estoy diciendo lo que estoy diciendo y no otra cosa, ¿no? Y por tanto hay un exceso, absolutamente una especie de torrente, de sensación de torrente, de que hay que acotar la capacidad del matiz también, que es un ejercicio muy sano de la libertad de expresión, la capacidad de matiz, porque yo evidentemente respeto muchísimo a todos los compañeros que han intervenido, a los raperos, a la gente que hace, pero claro, el sindicato no se dedica a expresión artística, desde todo el respeto del mundo, ¿eh? Se dedica a consolidar posición socioeconómica, sociolaboral, de modelo de país y de una serie de cuestiones, y el matiz es fundamental. Y en esta especie de cuestionamiento y de coacción del ejercicio de libertades, yo creo que no podemos permitir que se nos genere un país en blanco y negro. No en blanco y negro en el sentido de regresión, que podría tener un punto literario esto que he dicho. No, en blanco y negro, sin contrastes, sin matices, sin zonas claroscuras, ¿no? Yo me niego, yo no asumo que España tenga que ser de esa manera, ¿no? Y por tanto, pues es un tema que tenemos que abordar con la seriedad que merece, porque el sindicato nace de muchas maneras, pero nace entre otras cosas como una lucha por las libertades.
laborales, claro que sí, pero democráticas y civiles, que es también un elemento central en la gestación de las propias comisiones obreras. Por tanto, el sindicato tiene voluntad de continuar con la denuncia de aquello que pensemos que hay que denunciar en materias de defensa de libertades cívicas, libertad de expresión, faltaría más. Y termino, incluso por una cuestión de lo de las barbas del vecino que vea remojar, o que veas, no sé cómo es la expresión. Es decir, cómo se abordan determinadas, ¿cómo diría yo?, derivadas de responsabilidades en determinados actos que se pueden estar dando en las calles españolas. Ojo si lo trasladamos, por ejemplo, a el ejercicio de una huelga, en parámetros, no digo de piqueteros que hacen no sé qué, sino de lo que es la deriva normal de una huelga general, por decir algo, ¿no? Es decir, hay que ser muy cuidadosos. Yo creo que no se puede perder el elemento garantista que tiene que tener la ley, que tiene que tener la acción judicial, y desde luego creo que comisiones obreras, creo que el sindicalismo tiene que jugar aquí un papel. Desde luego no podemos correr bola con esta cuestión, y no podemos hacer como que no existe, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, esta jornada y un poco esta reflexión colectiva que queríamos trasladar con la ayuda de todos estos compañeros y compañeras. Si se impone que constantemente estamos inundados de fake news, cuando hay una denuncia probada o con criterio suficiente para que se investigue contra un poder determinado, eso también se contamina como fake news. Y es otro peligro que creo que está ahí de inmediato. Y la segunda reflexión es que vivimos tiempos en los que, durante toda mi vida yo pensaba que ser equidistante era intentar quedar bien con todos, con los dos extremos fundamentalmente. No, vivimos tiempos en que quien mantiene o denuncia que en los extremos se está utilizando desproporcionadamente y hasta ilegalmente o ilegítimamente la ley, te dan por todos los lados y te llaman equidistante. Pero es que define muy bien los tiempos que estamos viviendo, ¿eh? Es decir, se está manipulando hasta el término de equidistancia para contaminar y para devaluar la fuerza de la crítica contra quienes se están cargando lo que se pretende o pretendemos muchos construir, ¿no?